Hi there, how are you doing? Are you good? So I'm good myself. Today we're going to be looking at some grammar. Bien, como les decía, hoy vamos a estar viendo un poco de gramática en inglés y preferentemente lo que vamos a ver hoy es la pregunta have you ever. ¿Has alguna vez? ¿Ok? ¿Has alguna vez? Bien, lo que tenemos que hacer para completar esa pregunta es utilizar uno de los verbos que a continuación tenemos. Bien, para empezar vamos a utilizar un verbo de los cuales tenemos aquí. Estos tres son regulares y los siguientes tres son irregulares. En el caso de cualquiera de estos verbos, la forma que vamos a utilizar para completar la pregunta es el verbo en su forma pasado participio. To, so, show y alguna otra forma que en español utilizamos dicho, comido, bebido, despertado, cosas por el estilo, right? No podemos utilizar ninguna de nuestras formas, de otra manera estaríamos hablando inglés de forma incorrecta, gramaticalmente hablando. So, have you ever played football, American football with your friends? So, esa es una pregunta correcta. Have you ever played? So, ¿has alguna vez jugado? Sería incorrecto decir have you ever played, porque eso significa ¿has alguna vez jugar? Have you ever, aquí nos faltó el ed del pasado. Curiosamente, en los verbos regulares es lo mismo, entonces pues no tiene ninguna confusión utilizar uno al otro. Sin embargo, la tercera forma se refiere a jugado y esto es jugué. ¿Okay? Vamos a suponer que realmente sabemos qué significa jugué. ¿Has alguna vez jugué? ¿Has alguna vez jugaste? No, ¿has alguna vez jugado? Esta es la forma correcta. So, have you ever cooked? Again, esta es la forma correcta. Ninguna de estas usaría. Have you ever cried? ¿Has alguna vez llorado? Like, have you ever cried at the movie theater? Right? ¿Has alguna vez llorado en el cine? Cuando has estado en el cine viendo una película. Esta es la forma correcta. Have you ever cried? Okay. Sin embargo, con los verbos irregulares esto es más notorio. Los verbos irregulares cambian, por eso se le llama irregulares, porque tienen una irregularidad con respecto a su presente. So, si dijéramos, have you ever seen, ¿has alguna vez ver? Eso no es correcto. Have you ever saw, ¿has alguna vez viste? Tampoco es correcto. Sin embargo, visto, have you ever seen a ghost? Esto es correcto. ¿Has alguna vez visto un fantasma? Right? Lo mismo con el verbo cantar. Have you ever seen sería ¿has alguna vez cantar? No es correcto. Have you ever sang? ¿Has alguna vez cantaste? No. Sin embargo, lo correcto es have you ever sang in a party? Have you ever sang in public? ¿Has alguna vez cantado en público? Right? Lo mismo para el verbo hear, oír. ¿Has alguna vez, have you ever hear? No es correcto, es una vez escuchar. Have you ever heard? Right? Coincide este verbo que es lo mismo en pasado y pasado participio de cualquier manera. Sonaría bien, pero nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a oído. Have you ever heard strange noises at night when you're watching a movie? Right? ¿Has alguna vez escuchado ruidos extraños cuando has estado viendo una película en la noche? So, vean con qué palabra inicia la pregunta. Inicia con have, right? Y nosotros sabemos por principio que esta misma palabra es la que se utiliza para la respuesta. Por lo tanto, cuando te preguntan, have you ever played baseball with your friends? Si lo has hecho en tu vida, en cualquier momento de tu vida dirías, yes, I have. Pero si no lo has hecho, entonces utilizamos la otra forma, no, I haven't, right? Lo mismo tenemos aquí, perdón por la separación. Lo mismo tenemos aquí la have más la terminación n apóstrofe t, que significa a no right? No lo he hecho, right? So, have you ever seen a ghost? Posiblemente la respuesta sea no, I haven't, right? Have you ever heard strange noises in the middle of the night because you were studying? Posiblemente digas no, I haven't, okay? So, por favor, vamos a ustedes, intenten hacer sus preguntas, cualquiera que esta sea. Por ejemplo, have you ever had an accident? No es una pregunta muy deseosa, pero creo que la mayoría hemos tenido algún tipo de contratiempo cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, recientemente. Have you ever had an accident? Simplemente para hacer conversación. No tenemos más tema de conversación y es una pregunta que puede traer pues diferentes elementos para continuar con una conversación. O have you ever gone to a concert? Have you ever when gone. Gone es el pasado participio. Have you ever gone to a concert? Have you been to a concert, right? ¿Has alguna vez estado en un concierto?
Cualquier pregunta que les inquiete, por favor exprésenla. Siempre mantengan la regla para que gramaticalmente estemos hablando de forma apropiada. Y también recuerden las respuestas completas, no nada más yes. El sí significa o se dice yes I have o no I haven't. Pues muchas gracias, nos vemos próximamente con mucha mayor información respecto de temas gramaticales.